¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. En la entrevista de T13 Noticias, esta noche nos acompaña el presidente del Congreso de la República, Rudy Rivera, con quien estaremos platicando acerca de la actividad parlamentaria que nos deja este 2012. Presidente, muy buenas noches, bienvenido a T13 Noticias. Buenas noches, Francisco, a usted y amable auditorio. Muy buenas noches. Definitivamente hablar de la actividad parlamentaria, pues no nos daría tiempo todo el programa, pero quisiéramos empezar preguntando de qué experiencia le deja a usted como presidente del Congreso de la República esta legislatura 2012. Sí, mire, para cualquier político es importante poder presidir el organismo con mayor representación, que es el Congreso de la República, sobre todo a inicio de esta séptima legislatura, iniciando un nuevo gobierno. La verdad que yo, aparte de experiencia, me he sentido muy cómodo y muy confortable con haber presidido el Congreso en esta primera legislatura de la séptima. El primer año de la séptima legislatura, la verdad que me he sentido muy cómodo, sobre todo por los retos que en determinado momento se dieron y la forma en que pudimos aprobar estos 34 decretos. Presidente, si hacemos un recuento de este 2012, ¿qué le deja esta legislatura al pueblo de Guatemala? Sí, mire, esta fue una legislatura totalmente diferente a las otras. Primero porque regresamos a algo que no había existido en el Congreso de la República, que es el fantasma de las interpelaciones. Las interpelaciones es una figura que la Constitución Política de la República de Guatemala la da precisamente para tener un juicio político, para poder fiscalizar al organismo ejecutivo, pero lamentablemente se malutilizó esta figura y esto nos permitió solo trabajar el 50% de este periodo legislativo, ya que el otro 50% se utilizó en una interpelación al ministro de Finanzas Públicas. ¿Considera, presidente, entonces que no debe abusarse de este juicio político como son las interpelaciones? Sí, mire, la interpelación, la verdad que es un negocio privilegiado, lo dice la Constitución, está también normado en la ley de régimen, pero lamentablemente el abuso o el utilizarlo mal de la forma que lo están utilizando, simple y sencillamente lo único que lleva es entrampar al Congreso de la República. Yo el año pasado tuve 11 ministros interpelados al mismo tiempo, y si con una interpelación nos llevamos alrededor de 5 meses, puede imaginar si se hubieran dado las otras 10 interpelaciones. Y no ha cambiado mayor cosa. El día de hoy estoy a pocos días de poder entregar la presidencia del Congreso y ya tenemos 9 interpelaciones planteadas a 9 ministros de Estado. Entonces eso lo único que hace simplemente es dañar la imagen del Congreso de la República, malutilizar la figura de la interpelación, pero sobre todo atrasar el trabajo legislativo. Presidente, ¿cuántas leyes deja aprobada esta legislatura y a su consideración las más importantes para el país? Sí, mire, ahorita vamos nosotros a dejar un legado de 34 decretos aprobados. Dentro de esos hay decretos bien importantísimos, sobre todo si los vamos a dividir en materia social, en materia de seguridad. El primer decreto que aprobamos fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Fue una promesa que se hizo en campaña de poder legalizar los programas sociales. Cualquiera que esté en campaña no puede decir si yo gano, van a continuar los programas sociales. No, los programas sociales los legalizamos de una vez y ahí está el Ministerio de Desarrollo Social para poder hacerlo. Se trabajó en la defraudación tributaria, el hecho de ir eliminando el contrabando aduanero, que para nadie de los guatemaltecos es un secreto todo el contrabando que ha venido ingresando a los guatemaltecos. Y en materia de seguridad, la creación de la Dirección de Inteligencia, la creación de la Dirección de Inteligencia Civil, en el sentido de poder tener una policía encargada de la investigación criminal. La DIGIGRI se encargará de la investigación criminal, como existe el FBI en Estados Unidos o algunas otras policías en otros países del mundo. Guatemala va a tener su propia policía con la tecnología necesaria para la investigación y poder esclarecer precisamente todos los crímenes que puedan pasar en nuestro país. En cuanto a las leyes engavetadas, presidente, ¿cuáles quedan como tarea pendiente para esta legislatura 2012? Mire, una ley bien importante es que hay que aprobar este año la Ley de Desarrollo Rural. Ya vamos bastante encaminados. Nosotros desengavetamos leyes de 12 hasta 14 años. Mire, aprobamos la Ley de Enriquecimiento Ilícito que tenía 12 años de estar engavetada. Nosotros la sacamos y aprobamos en esta legislatura la Ley de Enriquecimiento Ilícito. O sea, queremos terminar precisamente con ese flagelo de la corrupción que existe en los estratos de la sociedad que trabaja en el sector público. Hay algo que mucho rechaza la población guatemalteca, es el transfugismo, presidente. ¿Qué consideración le merece a usted este tema en esta legislatura del 2012? Sí, mire, lamentablemente eso se ha estado dando y hoy se da más
en este primer periodo, de esta séptima legislatura. Aquí las instituciones hay que fortalecerlas, hay que hacer más sólidas y más fuertes las instituciones. A medida que las instituciones estén más fortalecidas, el transfugismo va a ser menos, porque hoy ya la gente, ya los políticos se olvidan de ideología política, se olvidan precisamente de los distritos que los trajeron aquí al Congreso de la República, se olvida que la gente votó precisamente con ellos para que vinieran a ser representados aquí en el Congreso, pero hay muchos que piensan en sus intereses personales y no en los intereses de la nación. Durante las sesiones que cubrimos como medios de comunicación vemos que no siempre estuvieron los 158 diputados. ¿Qué opinión le merece esto, la inasistencia durante esta legislatura 2012? Sí, el Congreso está caracterizado por eso, este Congreso y todos los Congresos del mundo. Aquí es la responsabilidad precisamente del ciudadano que es electo diputado. Aquí depende de la responsabilidad, porque recordemos que aquí, yo siempre lo he dicho, el Congreso es la universidad de los políticos. Y la persona que quiere ser irresponsable, pues va a ser irresponsable. La persona que quiere ser responsable va a ser responsable. Y prueba de ello sea precisamente de las personas que faltaron mucho tiempo al Congreso. Y otra cosa, las personas que pudieron cumplir precisamente con las obligaciones para las cuales fueron electos. En algún momento, presidente, se habla por parte de la población guatemalteca de falta de credibilidad precisamente en los diputados. ¿Cómo recuperar esa confianza del Congreso de la República? Sí, mire, lamentablemente el Congreso ha perdido bastante credibilidad ante la opinión pública, y eso es bien difícil de poder recuperarlo. Es bien difícil porque el Congreso es donde la mayor parte de diputados tratan de una u otra forma de llamar la atención. Y aquí lo que se trata es de yo le pongo zancadilla al que vaya adelante. Y si alguien va adelante, lo jalo para ver si yo lo rebaso. Es la clase política. Y mayormente hoy que tenemos 15 bloques legislativos. Ponerse de acuerdo con 15 bloques legislativos es bien complicado. Yo tenía la oportunidad de tener la instancia de jefes de bloque y ahí teníamos que ponernos de acuerdo para buscar una agenda en común y poder sacar el orden del día para trasladarlo al hemiciclo. Y eso, la verdad que sí es complicado. ¿Es difícil el consenso en el Congreso, presidente? Es dinámico. No le puedo decir difícil, sino es dinámico. Es dinámico porque las cosas cambian de la noche a la mañana. La forma del cabildeo, la forma de la presentación, la forma de la negociación es totalmente diferente a como se había dado en otras épocas. A su criterio, presidente, ¿cuál es la mayor debilidad del Congreso de la República actualmente? Sí, yo creo que el Congreso, primero, la credibilidad que ha perdido ante la población, eso es bien importante, y el hecho de que se adelantan las campañas políticas anticipadas. Recordemos nosotros que hay 1 o 2 partidos que están en campaña anticipada. Ya algunos empiezan a pedir permiso para este año. Así es, ya andan en campaña anticipada algunas personas, y eso lo que hace es debilitar la labor legislativa. Aquí estamos todavía a 3 años de las próximas elecciones y hay gente que anda en una campaña abierta. Entonces lo único que hace eso es de que piensan en sus intereses personales y se olvidan de los intereses de la nación. Y eso contribuye a la pérdida de credibilidad ante la población. ¿Qué hacer para fortalecer el Congreso de la República? Primero, aquí lo más importante es fortalecer a las instituciones político-partidarias. Si las instituciones político-partidarias ponen a elección a personas que tengan la capacidad, el conocimiento, pero sobre todo que tengan el sentido de servicio, de poder venir al Congreso de la República y que enarbolemos la bandera de Guatemala en una bandera de un partido político, las cosas pueden ir cambiando. Pero aquí al Congreso ya no se puede venir a cambiar, hay que cambiar desde el fortalecimiento de las instituciones políticas, que es bien importante, las personas que envían a un puesto de elección popular. ¿Algo que usted considere, presidente, que dejó de hacer en esta legislatura 2012, que le quedó como tarea pendiente como presidente del Congreso? Sí, yo lo decía el año pasado en la toma de posición. Yo lo que quería era precisamente poder buscar el consenso para regresar el debate sano, para regresar ese debate de altura al Congreso, ese debate que estábamos acostumbrados a ver antes, un debate con argumentos, y no un debate con megáfonos, o un debate con gritos, o un debate con insultos. Ese tipo de acciones ya estamos cansados de verlos aquí en este Congreso. ¿Cuáles serían los principales retos para este Congreso en el 2013? Bueno, primero yo creo que aquí es bien importante de que no pueda seguir el fantasma de las interpelaciones. A manera que continúe el fantasma de las interpelaciones, se puede tener muy buena voluntad, se puede tener muy buenas ganas de cambiar las cosas, pero no se puede hacer nada, porque el Congreso quedaría entrampado. Creo que uno de los mayores retos para el 2013 sería mantener los consensos, alejarse del fantasma de las interpelaciones y buscar una agenda legislativa en común. Bueno, una calificación de 1 a 10, ¿en cuánto calificaría usted su legislatura 2012? Aquí tenemos que dividirla en 2 partes, Francisco. Una es de que el Congreso solo trabajó el 50% del periodo que tenía que hacerlo, ya que el otro 50% estuvo entrampado.
y por la cantidad de decretos que se aprobaron y la calidad de leyes, yo puedo decir que el Congreso de la República o la gestión de Woody Rivera puede estar entre un 8 o 9 puntos. Estamos a 2 días prácticamente que usted entregue la presidencia del Congreso de la República y muchos se preguntan y nos preguntamos qué será el futuro de Woody Rivera. Bueno, mire, es muy prematuro. Tengo 45 años de edad, ya presidí el Congreso de la República, es uno de los logros y retos de cualquier político. Yo tengo mucho futuro por delante a nivel político y por supuesto, yo siempre he dicho, si le puedo servir a mi país, no importa en dónde, yo le voy a servir a mi país toda vez tenga la oportunidad de poder hacerlo, como lo hice precisamente aquí en el Congreso de la República. Bueno, y por último, presidente Woody Rivera, un mensaje pues para la población guatemalteca que nos ve en esta entrevista de T13 Noticias. Sí, mire, muchas gracias a ustedes. Yo quiero dejar claro, como lo dije en mi discurso de toma de posesión, la transparencia fue bien importante en esta gestión y sobre todo fuimos una administración bien austera. Por primera vez en la historia se están dejando casi más de 70 millones de quetzales de ahorros del Congreso de la República. Claro. Eso eran los ahorros de unos 10, 15 años, solo estamos dejando en un solo año. Lo más que habían dejado eran 4 o 6 millones de ahorros, nosotros estamos dejando 70 millones de ahorros del Congreso de la República y eso demuestra la austeridad que tuvimos aquí en el Congreso de la República. Y por supuesto un agradecimiento especial a los medios de comunicación, a la población y sobre todo a las personas que de una u otra forma estuvimos aquí en el Congreso de la República este año tratando de sacar adelante una institución bien desprestigiada. Le dimos, tal vez no cantidad, pero le dimos calidad de leyes hoy al país que le van a servir como instrumentos para poder salir adelante en la crisis que podemos estar viviendo en los diferentes temas. Bien, agradecemos entonces al presidente del Congreso de la República, Woody Rivera, por este espacio de su agenda para esta entrevista de T13 Noticias. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Momento de una pausa comercial, ya volvemos con más aquí en T13 Noticias.